Hola a todos, bienvenidos a Mapa Bicentenario TV. Como todas las semanas, armamos la agenda de los temas que nos interesan y es en función de esa agenda que convocamos a importantes referentes educativos a nivel nacional y local. Hoy nos acompaña el sacerdote jesuita Javier Rojas, es argentino, ha venido a Tucumán para participar de una serie de celebraciones organizadas por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas. Y como sacerdote jesuita tiene la particularidad de haber conocido muy de cerca a Francisco, al Papa Francisco, y además ocupa en este momento el cargo de director de la provincia religiosa del Apostolado de la Oración, que incluye a la Argentina, Uruguay y Paraguay. El Apostolado de la Oración tiene en su formato juvenil al MEJ, que es el Movimiento Eucarístico Juvenil. Así que vamos a hablar con él de muchísimos temas. Un placer, Javier, contar con tu presencia en este programa. Gracias, Jimena. Muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de compartir un ratito juntos de estos temas que sabemos que interesan a toda la audiencia, ¿no? Bueno, me gustaría hablar en el principio de la posibilidad que ha dado el Papa Francisco de renovar la fe a partir de múltiples gestos, de un lenguaje, de un modo de estar y comunicarse que han marcado una impronta nueva en la Iglesia. Creo que evidentemente estamos todos de acuerdo que Francisco ha sido como un clic en la Iglesia, no solamente por su rol pastoral, humano, cercano, sino porque ha sabido rescatar lo esencial de la fe y comunicarlo de manera sencilla. Yo creo que lo más difícil ha sido durante muchísimo tiempo mantener la profundidad del mensaje de Jesús con la actualidad la actualización que ello requiera. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Me parece que Francisco es eso en la Iglesia, un hombre de una profundidad enorme de oración, de encuentro personal con Jesucristo, con una capacidad maravillosa, sorprendente de comunicarlo. Me gusta de Francisco, y creo que a todos nos hace acordar siempre el día de su elección, de que tiene frases muy cortas que la gente logra retener. Es un modo en que ha encontrado Francisco de que la frase queda a veces resumida en una pequeñas eslogan o mensajes que la gente lo puede repetir. Es un modo que ha encontrado Francisco de comunicar cosas profundas y maravillosas con un lenguaje muy sencillo. Bien, quienes trabajamos en comunicación venimos insistiendo hace mucho tiempo sobre la necesidad de una iglesia en salida, de una escuela en salida, la posibilidad de llevar la fe al espacio público de la que hablaba Rasichner cuando nos invitaba a vivir el Año de la Fe, y creemos que de alguna manera muchos católicos tenían ligado el catolicismo con una cuestión de puertas adentro. ¿Cómo se vive hoy el catolicismo a nivel internacional y en nuestro país a partir de la llegada de Francisco? Yo creo que Francisco ha dado un cimbronazo muy fuerte al catolicismo más encerrado o más formal, por decirlo así, como interesado por la formalidad o por el rito. Y Francisco ha dado un golpe muy grande a esa realidad, invitándonos a no quedarnos en la formalidad, sino a ir en la profundidad del mensaje. Hace poco una entrevista le decía que si queremos entender a Francisco hay que leer el Evangelio. No se puede a Francisco leerlo desde una política o una concepción política porque quedan afuera muchísimos elementos si no se comprende su modo de proceder. Hoy, mejor dicho, hace unos días, estando con Adrián Pacharol, que es muy amigo de Francisco,
él me dijo: Javier, yo estoy convencido de que Francisco sigue siendo el mismo cura de siempre, pero ahora con la diferencia de que trabaja de papa. ¿Por qué me dijo esto? Porque evidentemente es así. Él se posesiona como una gran parroquia y tiene y quiere, y creo que lo logran muchísimas veces, esa cercanía que es el cura que sale a buscar a la gente de su parroquia. Todo lo que está haciendo, el modo de comunicar, es una apertura enorme. Y eso, cuando digo que es un cimbronazo, es porque mucha gente que siente dentro se ha sentido muy cuestionada, porque tal vez han sido las personas que han cerrado las puertas a muchísimos católicos y cristianos que por distintas dificultades en su vida no han podido participar o no se sienten cercanos, ¿no?, al mensaje de Cristo. Hablemos de esta posibilidad enorme que tiene el Papa Francisco de comunicación. Él ha sido absolutamente innovador. Las últimas dos cuestiones que ha hecho es una app que se aplica en smartphone y en iPhone, donde nos invita a rezar con él. Contanos acerca de esto y del lanzamiento que hicieron a nivel nacional junto a Francisco, acompañándolo, pero en Argentina. Sí, cuando le propusimos esta aplicación, ya estaban dos proyectos en marcha. Uno era el proyecto del video del Papa, que es lo primero que lanzamos en enero de este año, y el segundo iba a ser en febrero, el lanzamiento de Click to Pray, o un clic para rezar. Cuando se lo presentamos en agosto del año pasado, diciéndole que queríamos lanzar esta aplicación, él dijo: bueno, si esto sirve para rezar, adelante. Y desde el inicio, la gran idea, que luego lo desarrolló la Machi, que es la consultora, fue buscar la manera de permanecer unidos a Francisco en oración. Un hombre que pide oración no solamente por él y por su ministerio, sino que constantemente nos está llamando a rezar. ¿Qué es lo que nos encontramos en la aplicación Click to Pray en el teléfono? Un nuevo lugar de encuentro, así lo definimos. ¿Por qué? No solamente porque nos encontramos con el mensaje de Francisco y ahí tenemos como un itinerario, un camino espiritual, sino que también los usuarios pueden poner sus propias intenciones al lado de las intenciones del Papa, y estando en esa plataforma digital, todo el mundo tiene la posibilidad de que haga un clic a tu intención. Es decir, todo el mundo puede estar rezando no solamente por las intenciones del Papa, sino también por las tuyas, que son necesidades reales y que necesitan a veces de esa ayuda y ese apoyo en los momentos de dificultad, ¿no? Hablemos de esta facilidad con que él logra las cosas, porque realmente sorprende. Venimos de una cultura juvenil en la que rezar es algo tremendamente aburrido, es contracultural, nadie lo entiende ni quiere hacerlo, y de pronto nos encontramos con una juventud renovada que quiere sumarse, que quiere poner esta aplicación en el celular y estar en oración con el Papa Francisco. O sea que, Jimena, uno de los tantos eslogan o titulares, como les suele llamar los medios de comunicación, fue rezar con el Papa es simple. Eso fue lo primero. Rezar con el Papa es acompañar, rezar con el Papa es compartir. Yo creo que cuando Francisco habla, lo vemos a veces en otros programas o en Rome Report, en las misas de Santa Marta, uno dice, tiene tantas cosas que hacer, pero en 2 o 3 frases logra comunicar el mensaje. Y a mí me ha tocado, primero lo digo por mí mismo, pero también por otros compañeros curas, que te vas a una misa y es un aburrimiento total. Primero, porque no se preparan las homilías, y segundo, porque a veces no sabemos muy bien qué decir. Cuando lo escuchás a Francisco y el modo que tiene de comunicar, te cae la ficha. Rezar tiene que ser simple. Enseñar al pueblo de Dios tiene que ser sencillo y no por eso menos profundo y místico. Es encontrarle la vuelta para que podamos acercar el misterio de un Dios que nos arma tremendamente a un lenguaje tan sencillo, que cuando logramos eso vemos lo que pasa con Francisco. La gente quiere escucharlo y quiere seguir el mensaje o la enseñanza que nos hace. La última noticia tiene que ver con el lanzamiento de la primera cuenta de Instagram de un sumo pontífice. Esto
choquea un poco cuando lo escuchamos. Quería preguntarte dos cosas acerca del lanzamiento, cómo se va a manejar el contenido y cuáles serían, a tu criterio, evaluando toda esta política tan excepcional de comunicación de Francisco, los riesgos o las cosas que de pronto él tiene que, digamos, con las que hay que remar por tanta exposición o tanto acercamiento a la gente, las malas interpretaciones, los bandos, la gente que está esperando mirar el gesto para decir está de acuerdo o está en desacuerdo. Mira, si entras a Google y pones Papa Francisco y luego te vas a imágenes, encontrás un montón de imágenes. Por supuesto es un hombre muy fotogénico, se capta muy bien en gestos, en las fotos de lo que realiza, y siempre hay mensajes montados en esa foto. La gran dificultad que tenemos hoy es un hombre como es Francisco, gran comunicador, de que la gente empiece a colgar bajo su foto mensajes que no pertenecen a su autoría. Esto ya lo hemos visto. Y tal vez por eso también desde la comunicación, desde la Oficina de Comunicación del Vaticano, se hace un esfuerzo enorme porque el mensaje no se desvirtúe o no se capitalice a veces con fines políticos y a veces incluso con fines religiosos el mensaje o la imagen del Papa. La cuenta de Instagram quiere ser de alguna manera un lugar donde la gente pueda acceder a la imagen del Papa, a los gestos del Papa, con los mensajes de él. Es como capitalizar algo que de hecho se fue dando solo, que a la gente le gusta postear en Facebook o subir videos a YouTube con imágenes de él, pero con mensajes que a veces no son de su autoría o de su doctrina. Javier, los argentinos somos muy blanco y negro, River Boca, nos encantan los antagonismos unitarios y federales, populismo y república, y creo que hemos de alguna manera puesto una mirada muy política sobre los gestos del Papa para con los referentes políticos de la Argentina. Si recibió 3, 4, 5 veces, si no los recibió, si sonrió en la foto con Macri, si qué es lo que hizo. ¿Cuál es la interpretación que tendríamos que hacer? Y te lo pregunto a vos, que sos una persona tan cercana al Papa Francisco, como jesuita y como amigo de él. ¿Cuál es la interpretación adecuada o sensata que tendríamos que hacer de estos gestos de Francisco? Qué bueno que me preguntás, Jimena, esto, porque evidentemente a nivel nacional fue también un impacto aquella fotografía o aquellas imágenes de un Francisco muy serio. También fue un impacto muy grande cuando nos enteramos de que Francisco le envió un rosario a Milagros Salas, y de todo eso se ha hecho una interpretación muy política, muy sesgada y por lo tanto también con muchos errores. ¿Qué me gustaría decirte, Jimena? Primero, como recién te adelanté, no se puede entender a Francisco sin el Evangelio. Él es un pastor, es un líder espiritual, y sus gestos tienen que ver con este año de la misericordia, donde se lo ha puesto al hombro. Realmente quiere construir paz en el mundo y quiere también para nuestro país, sin duda, la unidad. Yo lo dije una oportunidad. El rosario que envió el Papa Francisco a Milagros Salas no dice nada, no dice nada de su inocencia, tampoco dice nada de su culpabilidad. Lo que quiere expresar ese rosario es la invitación que le hace Francisco a rezar en ese momento de dificultad. Pero de eso se ha hecho una interpretación política, como también se ha hecho una interpretación política la seriedad del Papa en la foto. Ahora, yo siempre me he preguntado, y también a otros medios le he preguntado, ¿por qué deberíamos pedirle al Papa que él se preste a una sonrisa en una foto cuando ya se ha cansado de que la política argentina utilice su imagen con fines partidarios? Creo que nosotros necesitamos salir de esa mirada tan sesgada, politizada de nuestro país, para mirar a un Papa Francisco que quiere acercarse. Y un hecho concreto que ningún medio salió, tal vez porque no les interesaba decir, es que el gesto que ha tenido el Papa Francisco con Macri ha sido impresionante. ¿Vos sabías, Jimena, que la primera dama, por no estar casada con el presidente de la República, no podía ser recibida en la misma sala, sino que debía ser recibida por protocolo en una sala contigua? Francisco rompió ese protocolo
para recibir a la primera dama junto a su esposo en la misma sala. Ese es un gesto de apertura y de reconocimiento hacia Macri. Ahora, nadie se fijó en ese gesto tan maravilloso, como tampoco nadie reparó en el gesto maravilloso de Francisco al preguntarle a la primera dama por su hija, interesarse y mandarle un rosario, sino que quedamos sesgados en la foto y en la sonrisa. La verdad, para mí es una pena que los argentinos no podamos trascender a veces el propio ombligo y la propia necesidad para ver que ahí tenemos un papa que es argentino, que lucha por la paz del mundo, y lo único que le reclamamos es la falta de sonrisa en una foto. Me parece realmente, Jimena, de una pobreza absoluta. Hace muy poco tiempo unos empresarios católicos de Estados Unidos se sintieron un tanto ofendidos por algunas declaraciones del Papa Francisco, porque en su ímpetu por marcar que cierto lugar de riqueza o de empoderamiento a partir de lo económico nos quita la posibilidad de la mirada compasiva a los pobres, muchos filántropos que son empresarios y que tienen causas humanitarias muy grandes alrededor del mundo se sintieron un poco ofendidos y amenazaron, entre comillas, con retirar sus donaciones permanentes a causas humanitarias. Por otro lado, tenemos un presidente que habla permanentemente de la inversión, del crecimiento, de la necesidad de hacer del país una gran empresa. De vuelta, ¿cómo hacemos para conciliar estas dos posturas y tratar de cerrar esta grieta en la que todos estamos obstinados en quedarnos y mirar superadoramente esta situación y entender que los dos tal vez quieran lo mismo y lo dicen de diferentes maneras? Exacto. Ya hemos escuchado que el Papa habla mucho de la cultura del encuentro y la cultura del descarte. Son dos cosas que están muy presentes en su perspectiva. Y a veces me parece que el pobre corre el riesgo de ser descartado del sistema tanto económico, social de un país, tal vez porque el aporte que puede hacer es muy poco. Entonces Francisco, cuando sale con estas declaraciones, está advirtiendo que crecer no significa a costa del más débil o del frágil, que crecer es inclusión, que crecer es dar oportunidad al que menos tiene a que pueda surgir, pueda desarrollarse y pueda tener esperanza y futuro en su vida. Yo creo que cuando Francisco hace unas declaraciones como esta, sacude profundamente la conciencia, porque no se puede pretender crecer al margen de pisotear la inocencia y la fragilidad del que menos tiene, ¿no? Bueno, Javier, muchas gracias. Ya seguimos con esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Seguimos en Mapa Bicentenario TV con el padre Javier Rojas. Él es sacerdote jesuita y director del Apostolado de la Oración en la provincia religiosa de Uruguay, Paraguay y Argentina. Quería hablar en este momento de uno de los motivos por los cuales has venido a Tucumán invitado por las Hermanas Esclavas, que es la entronización de la imagen del cura Brochero en la capilla, histórica capilla de este colegio, y también de la pronta canonización de este primer santo argentino que vamos a tener después de muchos años de esperar que sucediera. La verdad, Jimena, que para nosotros es una alegría, ¿no? Digo a nosotros, tanto el pueblo argentino como para los curas, los sacerdotes, es un ejemplo realmente de vida. Yo veo en la imagen del cura Brochero lo que hoy Francisco está llamando a toda la iglesia y a todos los sacerdotes, primero de salir de las sacristías, segundo de ir a las fronteras existenciales y tercero que la imagen de Brochero cuestiona un poco o mucho nuestros métodos pastorales. Si te pones a pensar, en aquel tiempo había mucha escasez de medios, era una mula, un grupo de gente que pasa, que va. Y fue impresionante la obra de este hombre. Hoy tenemos como ahí el virus de la comodidad, de que si no tenemos muchos medios, parecería que se nos achica las posibilidades pastorales, ¿no? Creo que el meditar, comprender, rezar las cartas, los mensajes del cura Brochero nos enciende ese celo apostólico de salir, de buscar, de no tener miedo a proponer, incluso yendo a veces al límite de lo posible, como este hombre.
Y que Francisco, el Papa argentino, canonice un argentino, realmente eso es histórico. Realmente. Y por supuesto esta comunidad educativa rezando por la pronta beatificación de Madre Catalina de María Rodríguez. Estamos esperando eso, ¿no? La verdad que lo esperamos. Sí, yo creo que tanto cura Brochero, la Madre Catalina, bueno, también va a beatificar a la Mamantula, son personajes, íconos, ¿no?, de nuestra cultura y de nuestra vida religiosa, muy centrado en los ejercicios, muy vinculados entre ellos con los ejercicios, que nos pone también a los jesuitas muy contentos, porque evidentemente la riqueza de los ejercicios espirituales es de la Iglesia, y vemos cómo personas que no siendo jesuitas han dado un impulso maravilloso a esta experiencia de encuentro con Dios, ¿no? Hablemos de este año que es particularmente bendecido para los tucumanos y para los argentinos por el bicentenario, por los 200 años de la Declaración de la Independencia, por la realización del Congreso Eucarístico Nacional en nuestra provincia y además también por la declaración del Jubileo de la Misericordia a nivel internacional, que creo que de alguna manera se une a todos estos eventos tan importantes y tan trascendentes como sociedad. Sí, primero me parece que la invitación del Papa Francisco a un año jubilar centrado en la misericordia es algo maravilloso. Esa imagen de abrir las puertas de las catedrales de Roma y todas las catedrales del mundo, creo que quiere expresar el corazón de Dios, ¿no? Un Dios que abre inmensamente de par en par las puertas de su corazón para todo aquel que quiera ingresar. Y en este año particular también, ya que celebramos el Congreso Eucarístico Nacional en esta preciosa provincia, me parece maravilloso que podamos meditar sobre esta misericordia que brota del corazón eucarístico de Jesús. Cada vez que vamos a misa, Jimena, y vemos que el sacerdote levanta la Eucaristía, lo que está expresando ese mensaje tan repetido por Jesús en el Evangelio, de que Dios es nuestro Padre, que nos quiere infinitamente. Creo que esa expresión y ese ícono de la Eucaristía nos ayuda muchísimo a comprender este camino. Creo que la misericordia nos va a hacer reflexionar muchísimo, porque es una actitud que debemos tomar. No es tanto una acción suelta como un lindo pensamiento o un lindo sentimiento de pobrecito las personas que están sufriendo, sino que es una actitud, es un estilo de vida el que tenemos que asumir como cristianos. ¿Cómo debería ser una actitud de una persona misericordiosa en las cuestiones cotidianas? Empezando por casa, por supuesto, que es el lugar que muchos, abrumados por tanta cuestión consumista del mundo actual, por llegar a objetivos materiales, perdemos. ¿Cómo sería la misericordia aplicada en la vida cotidiana? Yo creo, Jimena, que la misericordia en realidad es el resultado de otras cosas. Y voy a dar la charla hoy aquí y voy a tocar 4 puntos que me parecen a mí son esenciales para llegar a este estilo de vida que llamamos misericordia. Primero es agradecimiento. Yo creo que si no somos conscientes de que Dios nos ha amado primero y que fruto de ese amor no solamente tenemos la existencia, sino su providencia y su cercanía, no podemos forjar un corazón misericordioso que brota del sentirnos agradecidos. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y agradecemos? Tal vez el primer pensamiento que viene a nuestra mente es de la preocupación, de lo que nos falta o lo que no hemos conseguido. Pero ¿cuántas veces el agradecimiento forma parte de nuestra existencia, cuando es un foco fundamental, un elemento fundamental en la misericordia? Otro es la aceptación. Yo sé que muchísimas personas si tuvieran que elegir en el supermercado de las experiencias y de sus historias, no hubieran elegido tal vez la que tienen, pero es la que han atravesado. Y en esa historia hay historia de salvación si sabemos aceptarla, sabemos comprender y leer aún en medio de valles oscuros la providencia de Dios. Lo tercero es el ofrecimiento. ¿Qué hacemos por los demás? Yo a veces le pregunto a la gente, pensá que hoy es tu último día y que tienes que dar una conferencia al mundo y resumir en 3 palabras cuál es el mensaje que has sabido forjar en estos años de vida. ¿Qué le dirías? Creo que tenemos que vivir pensando que tenemos que dejar algo en el mundo, un legado, un mensaje, comunicar algo de nuestra experiencia a otros para que de generación en generación la sabiduría se vaya enriqueciendo. Y el último punto, Jimena, es el perdón, la capacidad
de dar y pedir perdón ante los errores que hemos cometido o que han cometido con nosotros. Yo creo que la misericordia resume estos 4 puntos, sin los cuales no podemos tener un corazón misericordioso como la del Padre. Bien, por último, Javier, consultarte acerca de la importancia de la gestión de las emociones en el sistema educativo. Hablamos hoy de chicos que viven situaciones muy complejas y que no pueden aprender simplemente porque no pueden manejar las emociones. ¿Cómo es tu percepción acerca de esto y qué es el trabajo que hay por delante? ¿Cuál es el trabajo que hay por delante en materia de educación de las emociones? Creo que, Jimena, necesitamos nosotros tener sobre las emociones una mirada más positiva. Realmente las emociones, primero que nos asustan mucho, tal vez porque sentimos que no las controlamos, sino que aparecen en nosotros. Cuando hablamos de gestionar las emociones, no hablamos de reprimir, sino de encontrarle cauce, de saber llevar las emociones por la creatividad que tiene a buen fin. El taller que hacemos nosotros, que dicto yo sobre la gestión de las emociones, lo que tratamos de hacer es que la gente en un taller pueda hacerse presente o pueda hacer presente en su vida esas emociones. ¿Por qué? Porque enfocadas y destinadas hacia un fin concreto, le dan color, le dan creatividad, le dan potencia a la vida. Creo que las emociones hoy, incluso en el ámbito docente, asustan mucho porque desordena mucho. Pero cuando podemos ver que en realidad las emociones es una fuente enorme de creatividad, empezamos a gestionarlo de otra manera. Primero sin miedo y segundo con mucho más esperanza de que esas emociones bien encausadas es una riqueza enorme del ser humano. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu presencia en Tucumán y por participar en esta entrevista en Mapa Bicentenario TV. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias por el trabajo que están realizando. Con ustedes, televidentes de Mapa Bicentenario TV, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.